Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá Bien, queridos callarnos. hermanos de Carpintero Está Vivo, bienvenidos nuevamente. Estamos Clamamos. en el curso de Biblia, en la escuela de Biblia. Y como les decía hace un momento, pueden entrar a la escuela de Biblia a través de las páginas web www.elcarpintero-estavivo.com o www.ramiroalarconflor.com. Ahí tienen bastante información sobre la escuela de Biblia y sobre las actividades que realiza la Fundación El Carpintero Está Vivo con el plan de padrinos y muchas otras cosas de liderazgo, motivación y pues superación personal. Estamos hablando en las últimas sesiones sobre el libro de Job. Y la columna vertebral del libro de Job justamente es el sufrimiento, ¿no? El libro de Job probablemente fue hecho para explicar por qué sufrí, aunque realmente no tenemos respuesta concreta sobre el tema, si hemos avanzado mucho con el libro de Job. Entonces, el libro de Job plantea por qué sufren las personas buenas específicamente, porque recordarán que en los capítulos 1 y 2 del libro de Job, Dios mismo se extrañaba, se admiraba más bien de Job, que Job era una persona intachable, dice la Biblia, una persona intachable, una persona buena, una persona magnífica, un buen padre, un buen esposo, un buen amigo. Job era perfecto. Y entonces allí donde interviene, y es la primera vez que sale en la Biblia la imagen del Satán, que según el capítulo 1 de Job, nos narra que es parte del consejo de Dios. Miren ustedes, este era la creencia de ese tiempo, no porque Dios tenga un consejo, pero en ese tiempo ellos absorbieron muchísimo, digamos, de la religión cananea, de la religión de Babilonia, de la religión egipcia, donde los dioses no eran ellos solos, sino que eran muchos dioses, era un panteón de dioses. Y entonces en ese panteón de dioses había uno principal. Y pues ellos como que se inspiraron en esa línea para poner en el libro de Job este tema del consejo de Dios, ¿no? Que nosotros lo interpretamos como ángeles que están allí y también está este Satán. Bueno, ocurre que este Satán le dice a Dios que le permita, digamos, actuar sobre Job para demostrarle que las personas intachables, cuando sufren, también son capaces de maldecir a Dios. Entonces, es como que Dios cae en esa trampa y le permite a Satanás hacer eso. Y entonces, para defensa de Dios, tenemos que volver a decir esto, porque siempre hay que decirlo, que todavía ellos no sabían bien que Dios solamente es bueno. O sea, antes del libro de Job y hasta el libro de Job, se pensaba que Dios era bueno y malo al mismo tiempo. Dios era bueno con los buenos y era malo con los malos. Dios bendecía a los buenos y maldecía a los malos. Dios daba larga vida a los buenos y poca vida a los malos. Dios generaba salud en los buenos y plagas tremendas a los malos. Entonces, este era el modelo de Dios que podemos ver en muchos libros de la Biblia del Antiguo Testamento. Y recién al año 400 aproximadamente, cuando se escribe el libro de Job, ellos van entendiendo algo que es completamente cierto para nosotros, tan claro como el agua, de que Dios es solamente bueno y que Dios no puede causar daño ni mal, y que el daño y el mal vienen por causas diferentes a Dios, causas diferentes a Dios. Y una de las causas que genera mal es justamente el Satán. La palabra, el término Satán tiene que ver con el acusador, ¿no es cierto? La palabra diablo, el divisor, el que crea conflicto. Entonces, en ese aspecto ellos comienzan a entender de que Dios es bueno y que el mal viene de otro lado y mucho de ese mal viene de Satán. Entonces aquí plantean el libro de Job precisamente para dejar en claro que no es Dios el que genera el mal, aunque lo permite, sino que es el Satán quien genera el mal en el mundo. Entonces ahí miren ustedes un buen mensaje del libro de Job. ¿Qué ocurre con Job? Como ya sabíamos, ya sabemos, pues se queda sin hijos, 10 hijos, se mueren todos, se queda sin propiedades, se queda sin empleados,
se crea sin tierra y al final se queda hasta sin salud, porque Satán luego le quita la salud, le manda una especie de lepra y Job comienza un camino terrible. Al fin del capítulo 2 ya veíamos que Job termina diciendo, lo que Dios me dio, Dios me lo quitó, bendito sea Dios. Entonces mucha gente se queda ahí, por eso habla de la paciencia de Job. Pero no han leído desde el capítulo 3 hasta el capítulo 41, donde Job se queja y se queja. Donde Job maldice, maldice y maldice. Entonces nosotros decimos, entonces Job está mal. Bueno, no, porque una persona tiene derecho a quejarse, una persona tiene derecho a juzgar, una persona también tiene incluso derecho a maldecir ante tanta, digamos, injusticia y ante tanto mal que ha sufrido. Todos somos seres humanos. Y el mismo Dios, cuando habla a Job desde el capítulo 38 hasta el 41, el mismo Dios le entiende a Job. Dios no le reclama a Job por sus quejas. Lo que hace Dios es decirle a Job, mira, a pesar de tus quejas, yo he hecho esto, esto y esto, y mira, entiende bien lo que está pasando y trata de asumir esta realidad. Entonces al final Job le pide disculpas a Dios en el capítulo 42, que lo leímos la semana pasada, y efectivamente le dice, antes te conocía solo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos. Es como decir, no te conocía bien, por eso me quejé tanto, pero ahora que te conozco, realmente siento que tú eres bueno. Entonces, pero ¿qué es lo que ha pasado aquí? Igual Job sufrió una barbaridad y todos sufrimos muchísimo, muchos días de la vida, y le decimos a Dios siempre lo mismo. ¿Por qué Dios permite nuestro sufrimiento? Si tú eres bueno, Dios, ¿por qué sufrimos? Entonces ahí viene el famoso dilema de Epicuro, que a lo mejor ustedes lo conocen, y el dilema de Epicuro decía esto: o Dios no puede evitar el mal, por lo tanto es impotente, o no es todopoderoso, o Dios no quiere evitar el mal, por lo tanto es malo. En ningún caso sería Dios. Pero ese es el dilema. O Dios no puede evitar el mal, por lo tanto no es todopoderoso, o Dios no quiere evitar el mal, y por lo tanto es malo. Vamos a ver que no es así la cosa. Entonces, esto es un contexto, ¿no? Ahora bien, vamos directo al tema. ¿Por qué sufrir? ¿Y por qué sufren las personas? Entonces, vamos a decir lo siguiente, queridos hermanos, que hay más mal en el mundo, hay mucho más mal en el mundo de lo que los seres humanos podríamos generar. O sea, ¿por qué los seres humanos generamos mal en el mundo? Yo creo que el 85% del mal en el mundo lo genera el ser humano. ¿Por qué? Porque tomamos malas decisiones. ¿Y por qué tomamos malas decisiones? Porque tenemos libertad para tomar decisiones. Y cuando no sabemos, cuando no somos sabios, o cuando nos dejamos de alguna manera dominar por nuestras emociones o por nuestros instintos, tomamos malas decisiones. Entonces, hay más mal en el mundo, sin embargo, de todo el mal que puede generar el ser humano. Mira aquí una cosa adicional. Los seres humanos podemos tomar buenas y malas decisiones. Tomamos malas decisiones muchas veces, por eso generamos mal en el mundo. Pero Dios nos ha creado con libertad, con libre albedrío, que dice en la Biblia. Libre albedrío para tomar mis decisiones. Miren ustedes, Adán y Eva, ¿qué fue lo que pasó? Ellos tomaron una decisión. Dios les dijo, no pueden comer de este árbol. Este árbol es el árbol del bien y del mal. Ustedes no pueden comer del árbol. Ustedes pueden comer de todos los otros árboles, menos de este árbol. Sin embargo, Adán y Eva, tomaron la decisión de comer de ese árbol, ¿verdad? Y Dios les permitió equivocarse. O sea, les dio libre albedrío. Él les dijo, no lo hagan. Sin embargo, ellos lo hicieron. ¿Por qué? Porque aunque Dios nos dice algo, muchas veces nosotros no le hacemos caso. Entonces, hacemos uso de nuestra libertad, en este caso, para desobedecerle a Dios. Pero Dios nos ha creado así, hermano. Porque si Dios no nos creaba con libertad,
no hubieran sido seres humanos. Así de simple. O sea, o Dios nos creaba con libertad y limitaciones para generar bien y mal, o simplemente no nos creaba. O el hombre era así, o la mujer era así, o simplemente no existía. Todo esto tiene que quedar bastante claro, ¿no? Esto tiene que quedar bastante claro. Bien, ahora, ¿de dónde viene el mal adicional que el ser humano ve que existe, ¿no? O sea, habíamos hablado, me parece que la semana pasada, ¿qué pasa si yo salgo a la calle y de pronto viene un auto a toda velocidad y me atropella y me mata? Mi libertad, mi libre albedrío no tiene nada que ver allí. Un borracho pasó a toda velocidad, no se dio cuenta de que yo estaba ahí y me mató. ¿Quién generó ese mal? Entonces uno puede decir, bueno, ¿de dónde viene el mal? Pues vamos a hablar del mal físico y del mal moral. El mal moral es el que creamos nosotros con nuestras malas decisiones. Pero el mal físico es el que no creamos nosotros, sino que se da. Porque el universo o la Tierra es así. Porque nosotros vivimos en un universo finito. Y porque el mal y el bien se entrecruzan en ese universo finito. O sea, si hay un sismo, aquí, por ejemplo, como hubo allá en el 2016 en Pedernales, eso no puede decirse que Dios mandó el sismo y tampoco el diablo. Ustedes le preguntan a un sismólogo y les va a decir, el sismo es una acumulación de energía, tarde o temprano va a salir, y esto es una falla que genera la energía y por lo tanto sale como un temblor. ¿Quién es el responsable de eso? La propia naturaleza. ¿No es cierto? Vivimos en una naturaleza finita, somos seres finitos, y entonces estamos expuestos a este sufrimiento que se genera por el mal físico, porque vivimos en este mundo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir entonces como conclusión dos cosas. La primera, que hay mal físico y mal moral. El mal físico se crea en el mundo porque el mundo es finito, y el mal moral lo creamos nosotros con nuestras decisiones equivocadas. Muy bien. Dentro del mal moral, dentro de las decisiones equivocadas, podríamos incluirle de pronto la presencia de Satanás. Cuando nosotros, por envidia, ¿no es cierto?, por un ego tremendo, hacemos daño a alguien para desquitarnos o vengarnos por algo que nos hizo, estoy generando yo mal en el mundo. Esa envidia no viene de Dios, esa envidia viene del enemigo de Dios. Ahí sí podríamos decir, de pronto, Satán. Cuando yo mato a alguien, ¿no es cierto? Porque me hizo daño, lo decido matar. Ese acto de matarle, ¿verdad? Está de alguna manera metido en mí porque quiero vengarme. Entonces es como que si me hubiera apoderado, se hubiera apoderado de mí Satanás y yo quiero matarle a esa persona para vengarme. Entonces, dentro del mal moral podríamos decir que está la presencia de Satanás cuando tomamos malas decisiones y la presencia de Dios cuando tomamos buenas decisiones. Dentro del mal físico, pues allí ya no podemos hacer nada. Aquí vivimos en un mundo donde, pues, desgraciadamente vivimos, digamos, rodeados de bien y de mal al mismo tiempo. La Biblia, la Biblia explica esta parte del mal físico con justamente la historia de Adán y Eva, ¿no? Ellos vivían en un paraíso maravilloso. Cuando pecaron, Dios los deporta de ese paraíso y viene la muerte. Desde ahora en adelante sufrirás, tendrás a tus hijos con dolor y morirás. ¿Por qué has comido del árbol? Es el castigo de Dios. ¿Cómo se interpreta esto? Que vivían antes, digamos, al principio, en un universo infinito, rodeados en el jardín del Edén, y luego, por el pecado, salieron a un universo finito con todas las situaciones, digamos, que tenemos ahora que vivir, ¿no? La muerte, la enfermedad, todas las cosas que pasamos, los accidentes y etc. Así explica la Biblia el mal físico.
todo caso, desde esta perspectiva estaría explicado un poco el mal dentro de esta línea así muy general, ¿verdad? Bien, pues vamos a ver si, no sé si ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí, queridos hermanos. Somos un nuevo pueblo, soñando un mundo distinto. Los que en el amor creemos, los que en el amor vivimos, llevamos este tesoro en vasijas de barro. Es un mensaje del cielo y nadie podrá callar.